Bien, pues muy buenos días a todos aquellos que están conectados. Les agradezco por atender a esta sesión. El día de hoy, su servidor Felipe García está con ustedes para presentarles este tema del sistema de Compaq y Contabilidad para generar y validar nuestra DIOT. Recordemos, este es una sesión que teníamos prevista inicialmente en este mes. Tenía un enfoque diferente, sin embargo, con los cambios que ustedes vieron que surgieron con respecto a la DIOT en el 2025 y con la reciente liberación del sistema de Compaq y Contabilidad, pues el cambio el enfoque de la sesión, pues lo vamos a enfocar a que podamos ver el proceso de la generación de la DIOT bajo esta nueva versión y podamos también tener un panorama general de cuáles son esos cambios que tenemos en la DIOT. Para esto, les recuerdo que tenemos el siguiente objetivo donde vamos a poder identificar la forma en la que vamos a clasificar la información contable dentro del sistema de contabilidad y para que esa clasificación sea correcta y podamos generar nosotros la nueva DIOT. Este es el objetivo que tenemos el día de hoy. Para esto, pues nos vamos a apoyar del siguiente temario donde vamos a identificar, vamos a identificar eh, qué es la DIOT de manera generalizada, cuáles son esos cambios que tenemos y dentro del sistema de Compaq y Contabilidad, pues nos estaremos enfocando en identificar cuáles son los módulos del sistema que intervienen en la generación de la DIOT y cómo nosotros vamos a poder hacer la actualización del padrón de proveedores, cómo dentro de nuestras pólizas vamos a poder clasificar la información en conceptos y subconceptos de IVA y bajo ciertos escenarios de acreditación de IVA, pues nosotros estaremos trabajando esta clasificación para posteriormente poder generar nuestra DIOT en su visualización de Excel y la generación del archivo TXT. Además, en este caso, donde tenemos la premisa de nuestro título, que es la validación de nuestra DIOT, pues vamos a de igual forma validar nuestro reporte de impuestos, de desglose de impuestos, para que también desde ese punto podamos hacer validación de nuestra DIOT. Recordarles que esta sesión está siendo grabada y va a estar disponible en mi gestión en el transcurso del día de hoy o mañana. Ya la podrán ustedes consultar en mi gestión para que la puedan descargar. De igual forma, si hay alguna pregunta, la pregunta la pueden plantear ustedes en el chat y voy a tratar de darle seguimiento a esas preguntas que vayan relacionadas con el tema que estemos tratando para respetar la fluidez del temario. Y si hay alguna pregunta generalizada, la podemos dejar para la final de nuestra sesión, ¿ok? Bien, vamos entonces a continuar con este apartado, identificando primeramente, pues, qué es nuestra DIOT. Recordemos que la DIOT es la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros y como tal tiene el objetivo de que los usuarios o que los contribuyentes le enteren a la autoridad sobre las operaciones que realizan con sus proveedores y de igual forma, pues hay cierta consideración con respecto a quienes la presentan, que en este caso personas físicas y personas morales la van a presentar de manera mensual o de manera semestral para ciertos rubros de personas morales que tienen ingresos bajo ciertos sectores, como vemos aquí en pantalla. De igual forma, si somos personas físicas o morales que estamos bajo el régimen simplificado de confianza y tenemos ingresos que no superan los 4 millones de pesos, no estamos obligados. Si tenemos ingresos superiores a los 4 millones de pesos, pues entonces sí tenemos la obligación, ¿ok? De manera generalizada, pues lo que nosotros estamos delimitando es que si somos personas físicas o personas morales, dependiendo también de nuestra actividad y tenemos operaciones con proveedores, pues nos dice que tenemos que enterar esos movimientos de IVA con nuestros proveedores. Básicamente, cuando hablamos de la DIOT, estamos identificando que es IVA que generamos o que acreditamos a través de las operaciones de nuestros proveedores, ¿ok? ¿Cuándo se presenta esta declaración? Si nos basamos en lo que dice la ley del IS, la ley del IVA, nos indica que a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior, es decir, si soy una persona física, persona moral, que tengo operaciones con un proveedor y mis operaciones son en el mes de enero, tengo al mes
de febrero al día 17 para presentar esa declaración. Esto es lo que nos dice la ley del IVA. Sin embargo, hay una consideración con respecto a la reforma a la miscelánea fiscal para el 2025, donde en el capítulo 4.5 especifica que durante el mes inmediato posterior al que corresponda dicha información es que podamos proporcionar dicha información de esas operaciones. En este caso, bajo el ejemplo donde somos una persona física o persona moral con actividad con los proveedores, pues tenemos hasta el mes de febrero para reportar las operaciones de enero, basándonos en lo que dice la reforma a la miscelánea fiscal 2025 en el capítulo 451. Bajo ese entendido, pues es que tenemos el mes de febrero para presentar el mes de enero. Recordemos entonces que la DIOT no es una nueva declaración, la DIOT ya existía, sin embargo, hay cambios en la DIOT. Esos cambios se detonan a partir del 3 de febrero, cuando el SAT dispone de una nueva plataforma para que tanto personas físicas como morales utilicen esta plataforma para presentar algunas declaraciones, entre ellas la declaración informativa de operaciones con tercero, donde pues estaremos reportando el acreditamiento del IVA, en este caso de las operaciones que realizamos con los proveedores. Esta nueva plataforma pues está en la liga que ven ustedes aquí en pantalla, y ahorita les voy a mostrar la plataforma para que veamos cuáles son partes de esos cambios. De igual forma, nos indica la autoridad que tanto declaraciones del 2025 en adelante y extemporáneas del 2024 o anteriores, pues se presentan en esta nueva plataforma. Este cambio es el que detona todos estos cambios de los cuales vamos a estar visualizando el día de hoy. Si nos ponemos a analizar un poquito a detalle qué es lo que veíamos anteriormente y qué es lo que vemos ahora, pues vamos a identificar que anteriormente la DIOT contenía 44 campos como requeridos. Perdón, 24 campos como requeridos. Rectifico, 24 campos como requeridos, donde esos 24 campos pues estaban delimitados con base a una estructura para delimitar esos bases del IVA, las tasas del IVA que nos requería, los importes del IVA que nos requería y los proveedores según la estructura. Ese archivo de 24 requerimientos nosotros lo generábamos en el sistema de Compact y Contabilidad y lo cargábamos a una aplicación que de forma local pueden tener los usuarios para que nos genera un archivo .dec. Con el archivo .dec, los usuarios ingresaban a la plataforma del SAT y hacían la carga. Si tenían los usuarios más de 40,000 registros, pues entonces tendrían que realizar el archivo TXT con sus más de 40,000 operaciones, con los diferentes 40,000 proveedores y cargar o llevar ese archivo a de manera presencial a las oficinas del SAT en un dispositivo para hacer esa carga. El cambio ahora radica en que los requerimientos de los campos con base en la información necesaria que nos solicita la autoridad, pues es de 54 campos. Ustedes pueden ver una diferencia de 30 campos adicionales y que en ciertos parámetros cambian esos campos. En la plataforma, ahora como usuarios, nosotros podemos cargar de manera manual cada uno de los registros de nuestros proveedores. Y de igual forma, podemos cargar el archivo .txt que se genera en nuestro sistema. Es decir, con este cambio a partir del sistema de Compact y Contabilidad en la versión 18, vamos a poder generar el archivo txt con la estructura de esos 54 campos para que el usuario pueda cargarlo en la plataforma del SAT. La condicionante también es, o la consideración también es que no hay límites de registros, es decir, el usuario ya no tiene que pasar por un software adicional para poder generar ese archivo que va a utilizar en la plataforma del SAT directamente desde la generación del TXT en nuestro sistema de contabilidad, pues entonces el usuario va a poder hacer esa carga y ya no hay límite de registros. Esto es lo que vemos a nivel general en cuanto cambio hacia esa estructura. Vamos ahorita a identificar
que en esta nueva plataforma y bajo la estructura que nos indica la autoridad, pues se están clasificando la información propiamente del IVA acreditable para la DIOT de acuerdo al tratamiento fiscal que solicita la autoridad. Es decir, vamos a identificar si ese IVA acreditable tiene alguna proporción donde esas actividades que generan esos ingresos son grabados o pueden ser exentos. Es decir, con base a eso, los usuarios estarán determinando si el IVA acreditable de esas operaciones se lo pueden acreditar al 100% o pueden llevar alguna proporción de acreditamiento. De igual forma, la autoridad solicita que se especifique la zona donde se realizan esos actos o importaciones tangibles o intangibles. Es decir, yo puedo tener una operación con mi proveedor y tengo que delimitar en qué zona se realizó. ¿Por qué la zona? Porque con base en la zona puede que cambie la tasa del IVA de esas operaciones. Lo vamos a ver desglosado más adelante. También se tiene que especificar si en las operaciones llevamos operaciones con IVA exento, tasa cero o que no sean objeto de impuesto, entre otras clasificaciones. Y partimos de esta clasificación para delimitar la forma en la que la autoridad nos está solicitando la información. Esa plataforma se divide en 5 secciones donde nos indica que tenemos que determinar cuáles son los datos del tercero declarado, cuál es el valor de los actos o actividades, cuál es nuestro IVA acreditable, nuestro IVA no acreditable y otros datos. Dentro de esos parámetros es que nosotros vamos a identificar cómo vamos a hacer la clasificación de nuestros de nuestro IVA acreditable para que podamos entonces hacer match con las diferentes secciones y con los diferentes campos, que son 54, de la nueva DIOT, ¿ok? Vamos a ver, por consecuente, la siguiente clasificación de cómo la autoridad nos lo está especificando. Cuando ingresamos a esa plataforma, que es lo que estamos viendo ahorita en pantalla, la autoridad también nos dice que veíamos ahí que nos indicaba que podíamos agregar de manera manual o agregar un archivo TXT. Ese archivo TXT se compone de la siguiente forma. Por aquí en pantalla, déjenme les paso la liga. Pueden ustedes apoyarse de esa liga para validar el archivo donde viene la estructura, y que ustedes lo puedan descargar y apoyarse. Bien, este archivo lo voy a abrir ahorita aquí en pantalla, si me lo permiten. Denme 2 segunditos nada más para mostrárselos. Aquí lo vemos. Es el que determina esa estructura que estamos llevando. Si ustedes observan y validamos ese archivo, va a comenzar a determinar cuáles son los campos que componen cada una de las secciones, que hablábamos que eran 5. Datos del declarado, del tercero declarado. Vamos a poder ver el valor de los actos o actividades. Vamos a identificar cuál es el IVA acreditable y vamos a identificar cuál es el IVA no acreditable para cerrar con una quinta sección, que es la de datos adicionales. Aquí está, datos adicionales. Cada una de esas secciones contiene una serie de campos que voy a entrar ahorita en detalle en la presentación para que nosotros vayamos aterrizando esto. Tenemos 5 secciones de las que hablábamos y tenemos 54 campos. Esas secciones están clasificadas en 5 apartados, donde tenemos como primera instancia los datos del tercero declarado. Tenemos los datos del tercero. Posteriormente tenemos el valor o actos o actividades. Tenemos nuestro IVA acreditable, tenemos el IVA no acreditable y tenemos los datos adicionales. Cada una de esas secciones va a contener n número de campos
Y vamos a ver también cómo en cada una de esas secciones la autoridad nos solicita que, em, que clasifiquemos nuestra información. Como primera instancia, vamos a identificar que en datos del tercero, pues le tenemos que indicar con quién tenemos estas operaciones, nuestro tipo de tercero, qué operación tenemos con ese tercero, el RFC. En caso de ser un tipo de tercero que sea extranjero, pues nos solicita el ID fiscal, el nombre del extranjero, el país, la jurisdicción fiscal para darnos un total de 7 campos. En este apartado, nosotros vamos a identificar cuáles son esos tipos de tercero con base a lo que nos indica la autoridad, donde podemos utilizar la clave 4 para proveedor nacional, la clave 5 para proveedor extranjero y la clave 15 para proveedor global. Por ahí también nos especifica que hay tipos de operaciones. En los tipos de operaciones, con base al tipo de proveedor, pues vamos a poder utilizar cualquiera de estas claves para proveedor nacional, estas tres claves para proveedor extranjero, que ahorita también lo vamos a aterrizar cuando vayamos al sistema, y para el proveedor global, el tipo de operación, operaciones globales. Si es un proveedor extranjero, el RFC puede ser opcional y para proveedores extranjeros nos va a solicitar el ID fiscal, nombre del extranjero, país y lugar de jurisdicción. Esto nos daría como 7 campos. Por ahí hay una pregunta que nos hace Claudia, lo vamos a ver ahorita, Claudia. La voy a dejar ahorita en pausa tu pregunta para que vayamos ahorita al sistema y lo veamos ya aterrizado con base a tu pregunta y retomo esa pregunta, ¿va? Bien, vamos a la siguiente sección donde tenemos el valor de los actos o actividades. En la parte del valor o los actos o actividades, lo que nosotros vamos a reportar es la base de nuestras operaciones. Bajo el entendido de un ejemplo que voy a poner ahorita, donde nosotros tenemos una factura por 1,160 pesos y esa factura está grabada al 16%, como base voy a entender que son 1,000 pesos. Y sobre esos 1,000 pesos, al aplicarle la tasa del 16%, voy a determinar que el IVA de la factura son 160. En el valor de los actos o actividades, lo que nosotros estaremos reportando son las bases de las operaciones. Con base a esto, la autoridad nos especifica o la autoridad nos pide que clasifiquemos si esa base va relacionada con un acto o actividad pagada o si va relacionada con una devolución o un descuento. Bajo el ejemplo de la factura que les ponía ahorita, entonces la factura es un CFDI de ingreso, por ende, me puede generar una factura fue el ingreso o una factura PPD, cuando le genere el pago, pues entonces estoy hablando de un acto o actividad pagada. Bajo esa operación, si yo tengo una factura y el proveedor me realiza una devolución, pues entonces estaremos hablando de devoluciones o descuento, es decir, CFDIs de tipo egreso. Según el tipo de actividad, la autoridad me solicita que la clasifique en qué zona se realizó, si fue en el norte del país, en el sur del país, porque tenemos el estímulo fiscal del IVA del 8%, o si fue una tasa al 16 y haya sido realizada considerada como resto del país. De igual forma, si generamos esa actividad con relación a importaciones tangibles o importaciones tangibles, lo que tengo que identificar aquí entonces es, la operación del acto pagado lo realicé en el norte, en la zona fronteriza sur, en el resto del país a una tasa 16, en importaciones tangibles o intangibles que fueron a tasa 16, y esto hace una serie de combinaciones. Bajo ese mismo ejemplo, si el proveedor nos genera una devolución, pues entonces tenemos que identificar dónde fue dicha devolución, si la devolución fue en el norte, fue en el sur, fue en el resto del país,
fue una devolución de una importación, tangible o intangible, y esto pues nos da una pauta de tener hasta 20 combinaciones, es decir, las clasificaciones de actos o actividades pagadas en las 5 zonas y las clasificaciones de las devoluciones en las 5 zonas. Para tener entonces, para tener entonces una posible generación de hasta 10 campos, ¿ok? Vamos entonces ahora a continuar con la parte de el libre, perdón, de el IVA acreditable. Dentro del IVA acreditable, con base a la operación que tenemos y a nuestra tasa, pues nosotros vamos a tener que identificar si ese IVA acreditable está clasificado en su totalidad como IVA acreditable o aplica una proporción. Denme un segundito nada más. No puedo cambiar mi cursor. Ok, vamos a continuar en esta parte donde les decía, si el IVA acreditable determinado de la base que tenemos acá va a ser 100% grabado o aplica proporción. Es decir, con base a esa operación donde nuestra base eran los 1,000 pesos y estaba tasado al 16, lo estaríamos clasificando como acto pagado en el resto del país, pero de igual forma esos 160 que nos generaba por la base de 1,000 pesos, pues lo vamos a tener que clasificar si lo tenemos en el norte del país, en el sur, en el resto del país, si fue a través de una importación tangible o de una importación tangible, y de igual forma, si esos 160 no graban al 100%, pues entonces le vamos a indicar cuál es la proporción que sí está grabando. Y esa proporción, de igual forma, la tenemos que clasificar si la operación fue aplicada en el norte del país, en el sur, en el resto, a través de una importación tangible o intangible que tenga tasa 16, dándonos también una posible combinación de hasta 10 campos. Si ustedes observan aquí, llevamos 27 campos. Cuando nosotros tenemos IVA acreditable del cual aplique una proporción o donde el IVA acreditable haya sido cero, puede darse el caso donde vamos a tener IVA no acreditable. Bajo la proporción, pues obviamente sabemos que si no hay, que si hay una proporción de IVA acreditable, va a haber una proporción de IVA no acreditable. Y bajo este escenario, la autoridad nos especifica que en el IVA acreditable lo vamos a clasificar en 4 apartados, es decir, aplica proporción porque tuve una parte de IVA acreditable, tengo un IVA acreditable el cual no cumple requisitos fiscales, es decir, por el origen de la operación no me puedo acreditar ese IVA que sí tiene la factura o el ingreso, pero no el CFDI de ingreso, o tengo un IVA que la compra que nos generó nuestro proveedor sí genera IVA, pero que por fines de la actividad que yo realizo no me lo puedo acreditar. Es decir, a lo mejor yo compré insumos que están acreditando. Una vez que proceso esos insumos, produzco bienes que son exentos o que no son objeto de IVA, entonces ese IVA no me lo estoy acreditando, es decir, el IVA de la compra no me lo estoy acreditando. Y la misma consideración, según la clasificación que tenga este IVA no acreditable, pues lo tenemos que clasificar en la zona, es decir, tengo que decir si esa proporción fue en el norte, en el sur, en el resto del país, etcétera. Si ese no, IVA no acreditable que no cumple con los requisitos fiscales fue en el norte, en el sur, en el resto del país, etcétera. O si ese IVA no acreditable
que no me lo estoy acreditando porque el fin de mis actividades son exentas o no son objeto, pues entonces las tengo que clasificar también en norte, sur, resto de país, etcétera. Esto nos daría como posibles campos 20 combinaciones. Y si ustedes observan, aquí ya tenemos hasta 47 campos. Adicionalmente, la autoridad dice que en la sección de datos adicionales, que en los datos adicionales, pues vamos a identificar si tuvimos IVA retenido en nuestras operaciones, si tuvimos actos o importaciones exentas, si tuvimos actos nacionales exentos, es decir, todo lo que venga exento, todas las compras que traigan tasas exentas, ya sean por importaciones o nacionales, mándame los importes o mándame las bases hacia datos adicionales. Las actividades en tasa cero, mándame las bases a datos adicionales. Y las actividades no objeto de impuesto que sean nacionales o importaciones, mándame la base a datos adicionales. Y por último, un dato que es el manifiesto donde das efectos fiscales, ¿ok? Esto pues nos da como total 7 campos y si nosotros vemos, pues estaremos validando que tenemos hasta 57 perdón, 54 campos, rectifico, 54 campos de la nueva DIOT. Si nosotros ingresamos a la plataforma del SAT y queremos aterrizar un poquito lo que veíamos ahorita en la parte teórica, pues podemos nosotros validar cómo se compone esa información. Ahorita, por ejemplo, tengo la posibilidad o los usuarios tienen la posibilidad de ingresar a su plataforma. Para fines didácticos voy a ingresar con mis datos, no voy a cargar la declaración, pero puedo validar. Obviamente dependo de que la plataforma esté en funcionamiento. Dependemos de que la plataforma nos deje procesar la información y esto pues nada más es con fines demostrativos. En este caso, por aquí ya tengo una serie de declaraciones, déjenme ver si las puedo borrar para ejemplificarlo, ¿ok? Si no las puedo borrar, voy a generar una nueva y ahorita lo vemos, ¿ok? Esto que estoy haciendo, que estoy haciendo aquí en pantalla nada más es demostrativo. Recordemos que quien es responsable del el uso de la plataforma es cada usuario. Por aquí, si me lo permite la plataforma del SAT, lo puedo hacer. Caso contrario, pues continuamos con lo que podemos visualizar dentro del sistema, ¿ok? Déjenme borrar la de enero que también tengo como referencia. Por aquí se está procesando. Déjenme que responda la plataforma. Y si por alguna razón la plataforma no responde, pues pasamos al sistema. Bien, parece ser que todo está bien ahorita con la plataforma. Si ustedes observan por aquí, el usuario tiene las posibilidades con base a su régimen, pues cuáles son las declaraciones que va a presentar. Vamos a abrir ahorita la de la DIOT y lo que veíamos nos indica cuál es el ejercicio, para en este caso 2025, cuál es la periodicidad, porque recordemos que había personas que pueden tener periodicidad mensual o semestral y cuál es el periodo que voy a presentar. En este caso, si le digo que es enero, le tengo que indicar cuál es el tipo de declaración, ya sea una normal o una corrección. Le voy a indicar para fines didácticos que es una tipo de declaración normal y nos dice que va a cargar la información. Esto es lo que los usuarios van a ver en la plataforma del SAT, donde en esta plataforma, una vez que carga la información, les va a indicar cómo van a realizar esa presentación. Si la van a presentar sin datos o la van a presentar con datos. En este caso, dejen que avance y le voy a indicar que va a ser con datos, ¿ok?
Parece ser que no está respondiendo. Obviamente dependemos de cómo esté la plataforma. Por aquí hay una pregunta que nos hace Saúl. ¿Los gastos como el IMSS se deben declarar ya que es un gasto no objeto de impuesto? En este caso, la DIOT solamente tiene que ver con proveedores. Recordemos, en este caso, el empleado no es un proveedor como tal. Entonces, ahí no lo estamos reportando. Obviamente tendrás que contabilizar tus gastos, pero como tal, no estamos incluyendo a nuestros empleados como nuestros proveedores, ¿ok? Por aquí, déjenme validar si podemos avanzar. Ya vamos a poder avanzar. Vamos al siguiente apartado donde le indicamos que se presenta con datos y para el caso de los datos a presentar, le damos clic sobre los formularios, ¿ok? Al momento de que nosotros le damos clic en formulario, vamos a esperar nuevamente esta plataforma. Por ahí, pues, la plataforma no está muy rápida. Sí quiero aprovechar este tiempo para que lo veamos de forma general y nos vamos a enfocar ya un poquito más adelante a el sistema para que entonces nosotros nos enfoquemos en cómo dentro del sistema de contabilidad vamos a hacer ese archivo y esa clasificación de información para poder cargarlo en la plataforma. Si ustedes van observando, pues obviamente aquí vienen las dos opciones que les mostraba inicialmente, donde el usuario tiene la posibilidad de agregar de forma manual, que eran los nuevos cambios que vienen en la plataforma, y agregar un archivo TXT, ¿ok? Si el usuario le da agregar, parece ser que no está respondiendo. Voy a dejarla aquí cargando un ratito y si podemos retomar, pues vamos entonces a retomar esta parte y nos enfocamos a la parte del sistema, ¿ok? La voy a dejar aquí cargando, la voy a tener acá visible, déjenme la cambio de pantalla para tenerla visible y ver si en algún momento me responde, ¿ok? Vamos entonces a enfocarnos o a centrarnos ahora en la parte de nuestro sistema de Compact y contabilidad. Dentro del sistema de Compact y contabilidad vamos a identificar que a partir de la versión 18, la cual fue liberada ya el día lunes, pues nosotros vamos a validar cuáles son los parámetros o los módulos que intervienen en este proceso para que podamos generar nuestra DIOT. Y en este proceso, pues vamos a poder validar que tenemos nuestro padrón de proveedores, donde vamos a indicar cuáles son los tipos de tercero, los tipos de operación, las pólizas para indicar el desglose de IVA acreditable y ese IVA acreditable lo vamos a clasificar y, y el proceso de la DIOT para visualizar el archivo en Excel y el archivo TXT. Ese proceso como tal no cambia, sin embargo, hay consideraciones dentro del proceso para que nosotros lo podamos visualizar. Miren, ya me cargó la plataforma. Entonces, antes de que vayamos en el proceso o en el flujo correcto, pues lo vamos a visualizar, ¿ok? Una vez que nosotros le dimos cargar de forma manual, el formulario es el siguiente con las 5 secciones, donde tenemos los datos del tercero, el valor de los actos o actividades, el IVA acreditable, el IVA no acreditable y otros datos adicionales. Bajo este ejemplo, si nosotros seleccionamos nuestro tipo de tercero, pues aquí es donde vamos a capturar esos datos. En el apartado de los actos o actividades, estaremos clasificando las bases y en lo posterior estaremos clasificando el IVA acreditable, el IVA no acreditable y los datos adicionales. Esto es lo que el usuario tendría que hacer, donde en cada uno de esos apartados estaría capturando la información de manera manual. En este caso, la plataforma no está respondiendo al 100.
pero aquí van a poder visualizar esos campos y esas clasificaciones, ¿ok? Aquí, por ejemplo, proveedor nacional, si le digo que es por bienes, enajenación de bienes, prestación de servicios, el uso o goce temporal, según el tipo de tercero, pues nos va a solicitar que vayamos capturando la información, ¿ok? Déjenme ver si me permite capturar para al menos hacer un ejemplo sencillo y lo podamos comparar contra lo que vamos a hacer en el sistema, ¿ok? Ok, aquí está, parece ser. Bueno, la plataforma no está dándome respuesta al 100. Vamos a pasar al sistema y lo dejo ilustrativo si me da la oportunidad al finalizar la sesión, ¿ok? Dentro de ese proceso, dentro de ese flujo, pues el flujo sigue siendo el mismo en el sistema de Compact y contabilidad. Y lo que vamos a ver aquí, pues es cuáles son los cambios que hay en cada uno de los módulos o los ajustes que nosotros vamos a ver en nuestro proceso para generar nuestra DIOD. En el caso del padrón de proveedores, pues veíamos que tenemos tres tipos de proveedores sobre los cuales vamos a poder generar nuestra DIOD. El primero es proveedor nacional, proveedor extranjero, proveedor global. La clave 4 para proveedor nacional, la clave 5 para el proveedor extranjero y la clave 15 para el proveedor global. De igual forma, según el tipo de proveedor, vamos a tener los tipos de operaciones. Para el caso de proveedor nacional es la clave 02. Enajenación de bienes. Para proveedor nacional podemos utilizar prestación de servicios profesionales con clave 3, uso o goce de sueldo, gozo temporal de bienes con clave 06, importación por transferencia virtual 08 o 85 para otros. Para extranjero, las claves válidas en la versión 25 de la DIOD es 02 enajenación de bienes, 03 prestación de servicios profesionales y 07 importación de bienes o servicios. Y para proveedor global, la clave 87. Dentro del sistema de Compact y contabilidad vamos a visualizar esas claves, tanto del tipo de tercero como de tipo de operación. Y lo que vamos a estar visualizando que los tipos de operaciones pues van a estar relacionadas con el tipo de proveedor. Es decir, hay una validación que en cuanto al tipo de proveedor me seleccione cuáles son las claves de tipo de operación posibles. ¿Ok? De igual forma, vamos a validar que al momento de que nosotros actualicemos a la versión 18 de contabilidad, vamos a considerar cuáles son los tipos de operación que se asignan por default a los proveedores que ya tenían asignado un tipo de operación. Es decir, el catálogo de proveedores ya existía. Hay cambios en las claves, si hay cambios. ¿Qué es lo que pasa con esas claves asignadas cuando actualizamos a la versión 18? Vamos a validar con este ejemplo. En el caso de proveedores nacionales, anteriormente teníamos nuestra clave 03, 06 y 85. Ahora con la nueva versión tenemos la clave 2, la clave 3, la clave 6, la clave 8 y la clave 85. Si ustedes observan, la 02, que es enajenación de bienes, es nueva y la 08 es importación por transferencia virtual, es nueva. Si nosotros anteriormente teníamos un proveedor con clave 03, la clave sigue existiendo y me deja 03. Si anteriormente teníamos 06, la clave sigue existiendo y me deja 06. Si yo tenía otros, pues la clave sigue existiendo y me deja otros. Para el caso de un proveedor nuevo, la clave nacional nuevo, pues la clave por default es 85. En el caso de que tengásemos alguna actualización o nosotros como usuarios consideremos actualizarla, pues vamos a poder utilizar cualquiera de estas claves, ¿ok? Para el siguiente apartado es el de proveedor extranjero.
En proveedores extranjeros, lo que nosotros vamos a validar, pues, son esas claves que anteriormente existían, donde, donde en esas claves teníamos anteriormente 03, prestación de servicios profesionales, y anteriormente teníamos otros, ¿ok? En la nueva versión de la DIOT se agregan la clave 2 y la clave 7. La clave 85 ya no existe. Quiere decir que si yo tenía un proveedor extranjero con clave 85, pues me lo va a actualizar y me va a dejar la clave 07 una vez que yo actualizo a la versión 17. Y por último, viene un cambio con respecto a los proveedores globales. Ese cambio Ese cambio va relacionado con el proveedor global. Por aquí el proveedor global va a tener la clave 15 y si validan, tenemos que anteriormente teníamos la clave 3, la clave 6, la clave 85. Ahora en la versión 2025 de la DIOT, pues nos dice que ya solamente puede utilizar 87, que es operaciones globales. Es decir, si yo tenía un proveedor con clave 3, con clave 6, con clave 85, automáticamente me lo va a mostrar o me lo va a indicar que es con clave 87. A nivel del sistema, pues también va a estar validando si nosotros tenemos un proveedor con operaciones globales, va a validar que el RFC sea el genérico y de igual forma si tenemos un proveedor eh, global, por ejemplo, y le indicamos un tipo de operación diferente a la 87, pues también lo estaría validando. Quiere decir que el sistema valida que haya concordancia entre los registros del tipo de proveedor con sus tipos de operaciones. Si nosotros ingresamos al sistema, pues cómo vamos a ver este cambio. Por ahí hay una serie de preguntas que las estoy dejando pausadas para cuando vayamos ya a la parte de la operación, ¿ok? Tengo en el apartado de control de IVA el padrón de proveedores y puedo validar que dentro de mis proveedores pues tenemos el tipo de tercero y el tipo de operación. Si ustedes observan, tenemos la clave 5 y anteriormente teníamos proveedores globales y proveedores globales extranjeros. Estos respetan la clave 15. Para la autoridad lo que le importa es la clave. Si ustedes validan en el catálogo de proveedores y visualizan alguno de los registros anteriormente en versiones previas a la versión de la dioda anterior, en proveedores se utilizaban una serie de registros que para fines de la actualización 18 no se ocultan porque pueden tener inferencia en históricos. Lo que sí hay que validar es que nuestros proveedores pues estén actualizados o tengan asignados las claves permitidas, 4, 5 o 15. Y de igual forma, en nuestros tipos de operación, pues dependiendo del tipo de proveedor, vamos a ver esas operaciones. Voy a tratar de cambiar este a proveedor global y quiero que validen esa información. Al momento que yo le puse proveedor global, me puso el 87. Sin embargo, si yo le dejo alguna de las otras y quiero guardar, pues como primera instancia el sistema me valida y me dice, para proveedor global tienes que actualizarlo al RFC genérico y el tipo de operación no corresponde con el tipo de tercero. El sistema estará validando esa información. No voy a guardar mi proveedor para dejarlo como lo teníamos, ¿ok? Entonces, consideraciones aquí es validar que el tipo de operación corresponde con el tipo de tercero. Ok. Vamos a nuestro siguiente apartado y vamos a ir al apartado de las pólizas. Dentro de nuestras pólizas, vamos nosotros
a validar que una vez que tenemos el registro del control de IVA, vamos a poder clasificar las operaciones para que con base a esa clasificación de las operaciones se pueda delimitar a qué rubro o campo de la DIOT serán asignados. Hay que tomar también en consideración que con base a la reestructuración de impuestos dentro del sistema de y contabilidad, vamos a poder hacer esa clasificación de forma más sencilla. ¿Qué es lo que vamos a visualizar nosotros? Que en este flujo de la operación de nuestras pólizas, una vez teniendo nuestra póliza, ya sea que haya venido del contabilizador, ya sea que la hayamos hecho de forma manual, ya sea que venga de una interfaz, y nosotros hayamos hecho el registro del control de IVA, con base a la reestructuración de impuestos y al módulo reestructuración de impuestos, pues vamos a ver ese desglose de impuestos acreditables para que nosotros como usuarios solamente categoricemos nuestro IVA y le podamos indicar si es una proporción, si es concepto de IVA, si es un subconcepto o si tiene una causa de IVA no acreditable en el caso de que, de que haya IVA no acreditable. Dentro del sistema, ¿cómo vamos a validar esa información? En la póliza, recordemos que a partir de la reestructuración de impuestos, este módulo nos muestra la pestaña de desglose de impuestos causados y nos muestra el desglose de impuestos acreditables. Para fines de la DIOT vamos a trabajar con los impuestos acreditables. Vamos a localizar que aparecen con base a la reestructuración de impuestos los impuestos que vienen en nuestro CFDI y vamos a localizar los impuestos de IVA para poder indicar si lleva una proporción, es decir, si el IVA que vemos en esta pestaña o en este desglose es 100% grabado y si no es 100% grabado, pues entonces vamos a tener una parte grabada, una parte acreditable y una parte no acreditable. Como cambio vamos a poder visualizar que se agregan tres campos para que a través de un concepto, un subconcepto de IVA, pues podemos clasificar esas operaciones y que además, en caso de tener IVA no acreditable, pues le indiquemos cuál es la causa de tener ese IVA no acreditable. Bien, buenas tardes. Tuve un fallo técnico por aquí, tuve una desconexión. Si me ayudan a corroborar, perdón, tuve un fallo técnico por aquí, tuve una desconexión. Si me ayudan a corroborar, por favor, si me escuchan nuevamente. Miguel, gracias. A ver si me ponen aquí en el chat si me escuchan, se perdió la conexión. Bien, pues una disculpa por la desconexión que se tuvo. Retomo esta parte donde veíamos dentro de nuestra póliza cómo a partir del módulo de la reestructuración de impuestos, un campo de proporción para delimitar si teníamos IVA acreditable al 100% o si es menor al 100%, pues vamos a tener por consecuencia un IVA no acreditable. Veíamos también que se agregan tres campos para clasificar esos movimientos de IVA con base a un concepto de IVA, un subconcepto de IVA y en el caso de tener un IVA no acreditable, pues lo vamos a poder también clasificar para indicar una causa. Estos campos que ustedes ven aquí son cuatro campos, son los que el usuario tendría que validar para poder generar la información de la DIOT. Esos 54 campos que vemos de la estructura de la DIOT se resumen en el sistema en solo cuatro campos que con base a ciertas validaciones del tipo de proveedor, con base al tipo del CFDI, con base a los impuestos de IVA y a sus diferentes tasas en el CFDI, el sistema va a preclasificar esa información y con esa clasificación va a determinar a qué rubro se va a ir de la nueva DIOT.
Pongan atención, solamente son 4 campos que están como tal disponibles para que con base a esa combinación el usuario pueda clasificar las operaciones. Y lo que nosotros vamos a poder visualizar que esa preclasificación que hace el sistema asignándole un concepto, un subconcepto y una causa de IVA no acreditable, pues le va a ahorrar al usuario bastante trabajo. Lo que el usuario tendrá que hacer es delimitar, validar esa información para reclasificarla en caso de que haya un IVA no acreditable y que no sea al 100%, es decir, que haya una proporción, para determinar si proviene de un acto de importación, si es una devolución o si hay algún estímulo en la región fronteriza. Esa subclasificación de los subconceptos, pues entonces nos va a dar la pauta de que nosotros sepamos a qué rubro se va a ir. Si nosotros visualizamos y con base a esas clasificaciones, pues vamos a poder ver que en este apartado, donde tenemos tasa o cuota, el usuario puede hacer, puede visualizar cuáles son los impuestos que vienen en el XML con base a la reestructuración de impuestos y el usuario va a asignar o va a visualizar a qué rubro se fue. En este caso, bajo esta pantalla que tenemos aquí, al ser un proveedor nacional y venir una tasa del 16 dentro del XML asociado a la póliza, pues va a ser una asignación de que es un acto pagado a la tasa 16. Si hubiese sido un XML de tipo egreso, pues entonces el sistema puede saber que va a llevar una subclasificación de una devolución. En este caso, al ser un ingreso, sabe que es un acto pagado. Si ese XML asociado tiene una tasa al 8% y es un proveedor nacional, pues entonces el sistema va a saber que es un acto pagado dentro del estímulo de la región fronteriza. Lo que tendría que hacer el usuario es subclasificarla para delimitar si fue en el norte o fue en el sur. Esto lo vamos a aterrizar ahorita que lo veamos dentro del sistema. ¿Ok? Para esto voy a ingresar al sistema donde tengo una serie de escenarios y con esto vamos a ir aterrizando la información, ¿ok? Voy a abrir mi sistema y para este caso voy a tener un listado de pólizas. En este listado de pólizas tengo ya las pólizas registradas para el ejercicio de 2025 y tengo diferentes escenarios. Son 11 escenarios, obviamente allá afuera puede haber más escenarios, pero con estos escenarios vamos a ir identificando cómo hacer la clasificación de la información. Voy a tomar como referencia esta compra donde nos dice que es una compra del IVA al 16. Una vez que tenemos los registros contables y nosotros hacemos el registro del control de IVA, ya sea que lo hagamos con control F4, ya sea que lo tengamos de manera automática a través del contabilizador, pues vamos a poder visualizar que el módulo de reestructuración de impuestos valida cuáles son los importes que tiene nuestra nuestro XML asociado a la póliza y va a determinar cuáles son esos impuestos. Una vez que tenemos los impuestos, pues lo que el usuario va a ver es esta ventana, donde dice, ese movimiento que tú tienes o esos movimientos del XML asociados a tu póliza tienen una tasa de IVA. ¿Ok? Esa tasa de IVA es al 16. El sistema está validando qué tipo de proveedor es y con base a ese tipo de proveedor, pues me va a estar preclasificando y me va a estar indicando, es un acto pagado a la tasa del 16 porque tengo una tasa del 16 y es un proveedor nacional y me lo está subclasificando en un subconcepto donde me dice, es un valor o acto pagado a la tasa de 16. ¿Por qué? Porque fue un CFDI de ingreso y porque intervienen las tasas del 16 y tenemos un proveedor nacional. Lo que el usuario tendría que hacer en este caso, pues es delimitar si tiene que hacer alguna subclasificación. En este caso, ya lo está haciendo el sistema por el usuario. Recordemos que venían algunos campos de proporción y dentro de esa proporción, nosotros le podemos indicar si ese impuesto
del 160 pesos que son consecuencia de una tasa del IVA del 16 es proporcional. Si el usuario tiene alguna regla donde le indique que esa operación solamente se acredita un 80%, es un ejemplo, pues el sistema automáticamente me va a calcular. Si, por ejemplo, el usuario determina que solamente se va a acreditar o que acreditable van a ser, no acreditable van a ser 60 pesos, automáticamente el sistema hace los cálculos inversos, dependiendo del campo que nosotros modifiquemos. Si yo dejo el 100%, pues todo se va acreditable. Este ejemplo todavía no llegamos como a proporciones, lo vamos a ver más adelantito, ¿ok? Y ahorita solamente es identificando cómo el sistema está trabajando para poder clasificar la información. Sabemos que es un CFDI de ingreso asociado a la póliza, es una factura que nos emitió el proveedor y lo asociamos a nuestra compra, ¿ok? En los subsecuente se clasificó como actos pagados al 16 y se subclasificó como un acto pagado. Si ustedes observan en este campo, hay devoluciones, es decir, podemos hacer esa subclasificación. Y al no tener IVA no acreditable, el sistema determina que lo va a mandar al 100% grabado, ¿ok? Voy a guardar esos cambios y guardo mi póliza. Los ejemplos que voy a ir mostrando ahorita los vamos a analizar, que es parte del objetivo de la sesión, los vamos a analizar una vez que nosotros vayamos hacia la DIOD, ¿ok? Ok, vamos al siguiente ejemplo, donde tenemos una compra donde tenemos IVA al 8%. Valido la póliza, corroboro que tiene un CFDI asociado y cuando hago el desglose o el registro del control del IVA, vemos que en el detalle del impuesto se determina que hay un IVA al 8%, porque así viene en el XML. Lo que el usuario tendría que validar en este caso es la proporción. Ese IVA de los 100 pesos como base al 8%, que son 8 pesos, son 100% grabables o me los puedo acreditar al 100%, pues entonces se van a la columna de acreditable, 100%. Si yo le pongo una proporción, recordemos, se va una parte acreditable y otra no acreditable. En la parte de la clasificación, al saber que es un proveedor nacional y tener una tasa al 8%, el sistema me lo está clasificando como un acto pagado sujeto al estímulo de la región fronteriza. El sistema por default me dice que ese acto pagado fue en la zona fronteriza norte. Estadísticamente hay más operaciones en el norte que en el sur con respecto al estímulo fiscal, por eso que se deja esta primera validación. Como usuario me correspondería entonces indicar si el acto pagado fue en la zona sur y no fue en la zona norte, ¿ok? Esto es muy importante que lo determinemos. Ahorita lo voy a dejar que es en la zona norte porque así lo tengo preparado para el ejercicio. Y recordemos que hay una causa de IVA no acreditable. Como no hay IVA no acreditable, entonces todo se va al 100% acreditable. Voy a guardar el ejemplo y lo cierro. Bajo ese mismo escenario, donde tenemos la adquisición de ciertos bienes para comercializarlos posteriormente, pues entonces contabilizo mi documento de la factura que recibí de mi proveedor, hago el desglose y sobre el desglose vamos a ver el detalle de los impuestos. Esta compra que asocié a la factura que me generó mi proveedor, pues es al 8% y bajo el mismo escenario. Si considero bajo este escenario que la operación se realizó en el sur y no se realizó en el norte, recordemos que estadísticamente el sistema nos va a clasificar la operación en el norte, sin embargo, como usuarios lo único que hacemos aquí es actualizarla y decirle, ¿sabes qué? Esta operación no la realicé en el norte, la realicé en el sur.
Y de igual forma, le indico si hay un IVA no acreditable. Como la proporción fue 100, no hay IVA no acreditable, por ende se va a ir al 100% grabado. Le voy a dar clic en guardar. Vamos a ir ahora al siguiente apartado. Bajo el entendido de que estamos haciendo compra de productos para comercializarlos, pues mi proveedor me genera una factura donde en esa factura vienen productos a tasa cero. Hago el registro de control de IVA, visualizo el detalle de los impuestos y ojo aquí, mi proveedor sigue siendo nacional. El sistema validó que mi proveedor es nacional, valida que dentro de esos movimientos de mi factura hay una base de 100 pesos, pero la tasa es al 0%, entonces el IVA acreditable es cero. Obviamente no hay IVA no acreditable por esa operación y el sistema me lo categoriza proveedor nacional con tasa cero, me lo deja como actos pagados a la tasa cero. Si ustedes observan en esta clasificación, la clasificación de actos pagados a la tasa 16, actos pagados sujetos al estímulo de la región fronteriza y actos pagados a la importación de bienes y servicios a la tasa 16, me lo va a clasificar en la sección 2 de actos o actividades pagadas. Los actos pagados a la tasa exenta, actos pagados no objeto de impuesto y actos pagados a la tasa cero, me los va a clasificar en la sección 5 de datos adicionales. Esto que les estoy mencionando lo vamos a analizar cuando vayamos a la generación de la DIO. Lo voy a dejar clasificado como está. En este subconcepto, pues me dice que son actos pagados a la tasa cero, a menos de que haya sido una devolución en la cual tenga un desglose de impuesto de acto, perdón, de tasa al 0%. Y como no hay IVA no grabado, pues el sistema no va a entrar en juego o no va a considerar este apartado. ¿Ok? Por aquí nos dice Iván, hay algunos proveedores con retenciones. Vamos a ver más adelantito esos ejemplos de las retenciones. ¿Ok? Le voy a dar clic en guardar. Guardo. Voy a cerrar esa póliza. Bajo el mismo panorama donde tenemos una compra para productos que vamos a comercializar posteriormente y que esos productos que estamos comprando son exentos, pues entonces al contabilizarlos y al hacer ese desglose, dentro del desglose vamos a visualizar el detalle del impuesto y la misma dinámica que veíamos anteriormente. Es un proveedor nacional, nos dice que la tasa de IVA es exenta, hay una base de 1,000 pesos, pero esa base de 1,000 pesos, pues por ser exento no nos está generando IVA acreditable y por ende no IVA no acreditable. Recordar que al ser una tasa exenta y tener una base, pues entonces me lo estará clasificando como un concepto de IVA que es un acto pagado a la tasa exenta, la cual lo va a clasificar en la sección 5. Datos adicionales. Esa base me la va a mandar a datos adicionales, ¿ok? Y en la subclasificación, pues tenemos como un acto pagado porque proviene de un CFDI. O tenemos una devolución. Y de igual forma, en caso de que haya sido una operación exenta en importaciones, pues entonces me lo va a clasificar como parte de una importación, ¿ok? Al no tener IVA no acreditable, pues el IVA no acreditable no necesita una causa. Le voy a dar clic en guardar, guardo la póliza. Bajo el siguiente escenario, somos la misma empresa que estamos comercializando una serie de productos, pero ahora tenemos un gasto. Ese gasto fue por un servicio que una persona nos prestó y al tener ese servicio y esa prestación de servicios, se realizó una retención. En este caso, si ustedes observan, una vez que se hace el registro del control de IVA, vamos a poder visualizar que ese CFDI de ingreso que nos generó ese proveedor del servicio tiene una retención tanto de IVA como de ISR y también tiene un IVA trasladado. Ahora,
Cuando yo veo el detalle de los impuestos desglosados, pues voy a ver en la parte superior el IVA trasladado del 16% con una base de 1,000 pesos nos genera 1,600 pesos. Ese mismo CFDI tiene una retención de ISR y tiene una retención de IVA, ¿ok? En la sección 5 nos decía, si recordamos el esquema, que el primer campo es el IVA retenido. Este IVA que nosotros tenemos aquí se va a mandar a la sección 5. Lo ejemplifico cuando vayamos a la generación de la DIOT, ¿ok? Dentro de este IVA trasladado, tenemos la posibilidad de indicarle si hay proporción o no hay proporción para tener un IVA acreditable y IVA no acreditable. Y de igual forma, vemos cómo ese IVA de 1,600 pesos lo está categorizando con el proveedor que nos dio ese servicio como un acto pagado al 16, lo sigue categorizando como el valor de los actos pagados porque fue un CFDI de ingreso el que se emitió y la causa, pues todavía no le cambiamos la causa porque todo sigue siendo grabado. Vamos a llegar ahorita a la parte de los ejemplos de las proporciones. Le voy a dar clic en guardar y cierro. Ahora, vamos al siguiente apartado donde tenemos proporciones. A ver, déjenme ver aquí si hay una pregunta. Creo que esta pregunta va en relación. Nos dice aquí Alma Rosa, cuando se paga un acto donde hay retención de IVA, no todo el IVA es acreditable. Cuando tenemos estos escenarios, ojo aquí, el desglose del importe del IVA acreditable son 1,600 y lo voy a aterrizar cuando vayamos a la parte de el sistema. Si de esos 1,600, solamente estoy hablando del IVA trasladado. Si de esos 1,600 se determina que es una proporción, yo determino que de esa proporción solamente me voy a acreditar cierto porcentaje. Si yo le digo que son los 1,600 acreditable, estos 1,600 me los acumula como no acreditables. Y a esos 1,600 no acreditables le va a restar el IVA retenido, ¿ok? Si por la razón que dice Alma Rosa es de estos 1,600, solo me acredito el 80%, pues aquí lo capturamos. Si le pongo 80%, solamente me puedo acreditar 1,280. Si hago ese escenario, Alma Rosa, sobre esos 1,280 le va a restar el IVA retenido, ¿ok? Entonces, nada más ahí para que lo consideremos. ¿Cómo juega? El hecho de que yo modifique el porcentaje va a tener implicación en el IVA acreditable. Si bajo el escenario que nos dice Alma Rosa es permitido que dentro de esos 1,600 solamente se acredite un porcentaje, lo modificamos aquí. Sobre ese IVA acreditable que se está generando, le va a estar restando el IVA retenido, ¿ok? Para que lo consideremos. Bien, voy a cerrar. Voy a dejar como tenía originalmente el documento. Y vamos a la siguiente parte. Tenemos aquí un IVA de proporción. En esta operación vamos a delimitar que tenemos la compra de ciertos productos. Esos productos los vamos a utilizar para un fin, es decir, para producir los bienes que nosotros estamos vendiendo. Si en este fin que nosotros estamos vendiendo nos indica la autoridad que solamente nos podemos acreditar un porcentaje, pues entonces lo podemos capturar aquí. Lo podemos aterrizar con un ejemplo a lo mejor un poco más sencillo, donde yo estoy comprando una serie de productos, en este caso estoy comprando cemento para producir un bien que son casas, las cuales yo comercializo y esas casas las taso al 16%. Es un ejemplo hipotético, ¿ok? Ese cemento que yo compro, pues está grabado. Si por alguna razón de ese cemento le doy uso a una parte y le doy un uso personal,
Es decir, pues me llevé cemento para que el dueño de la constructora construyera algo en su casa, pues está haciendo uso de ese bien, pero no lo puede acreditar. Entonces, bajo ese parámetro, pues determinamos qué porcentaje nos estamos acreditando de ese IVA generado. Lo voy a dejar con un ejemplo de me acredito el 80% y el restante se va a ir a no acreditable. Bajo ese parámetro, pues voy a ver que el concepto de IVA me lo sigue diciendo que es un acto pagado a la tasa 16, que esa base de los 1,000 pesos se va a ir como un acto pagado, pero ya tengo bajo este parámetro, al modificar el porcentaje de la proporción, tengo un IVA no acreditable. Le tengo que decir cuál es la causa. En caso de tener IVA no acreditable, puede ser 100% exento si en la proporción le dejé cero, o puede ser aplica proporción, porque le indicamos que hay una proporción. Entonces, ese IVA no acreditable me va a decir, se va a una operación del 16% donde aplica la proporción de IVA no acreditable. ¿Ok? Lo voy a guardar. Bajo ese escenario donde éramos la constructora y compramos un bien, en este caso, compramos un refrigerador para fines de uso de la oficina de la constructora, pero este bien lo pagué en efectivo. Aquí está la forma de pago en efectivo. Pues, ¿qué voy a hacer con ese IVA? Voy a registrar el IVA de ese gasto, voy a abrir el desglose y le voy a decir, como esta compra la realicé en efectivo, me dice que hay un IVA de 1,600 pesos, pero como fue en efectivo, yo le voy a indicar que no me lo puedo acreditar. La proporción es cero. Al momento de que mande la proporción a cero, el IVA acreditable cambia a cero y el IVA no acreditable cambia en su totalidad. Y es importante aquí que como usuario yo le indique cuál es la causa. Compré un refrigerador que fue al 16%, fue pagado, no es una devolución. Y entonces le tengo que decir cuál es la causa. ¿Aplica, es 100% exento o fue proporción? Aquí le indico la siguiente opción. Puede ser que haya sido pagado en efectivo, como en este caso, y que por el requisito fiscal no me lo pueda deducir, no me lo pueda acreditar. Entonces le indico que no cumple con los requisitos. Le doy clic en guardar, guardo la póliza y ya lo tengo. Hasta ahí, pues vamos aterrizando estos ejemplos para que lo delimitemos. Por aquí, con relación a la parte de los proporcionales, nos dice cuando se adquiere un automóvil que excede los límites de la ley del ISR, establece entonces que el IVA está topado, es decir, no se puede acreditar al 100%. En la causa de IVA no acreditable, ¿cuál sería la opción? Ok. Bajo ese ejemplo, antes de que vayamos al apartado en de la proporción, aquí en la parte de acreditable, Alma Rosa, tendríamos que indicar esa parte. Cuando tú le indicas la proporción, tendrías que delimitar qué porcentaje sí te vas a acreditar y cuando le indiques el IVA no acreditable, lo indicas como proporción. Ahorita con el ejemplo que estoy haciendo ahorita del IVA, perdón, de la proporción y del el cero que no es acreditable, vamos a ver las dos diferencias para ver en cuál punto cae. En este caso, Alma Rosa, cuando tú le indicas proporción, se deja la primera opción que te dice aplica proporción. ¿Ok? El aplica proporción quiere decir que hay una regla donde esa regla te delimita qué porcentaje sí te vas a poder acreditar o qué porcentaje no te vas a poder acreditar. Si lo vemos de esa forma, es aplica proporción, hay regla. Si lo vemos con la siguiente opción, no cumple requisitos, es decir, hay un fundamento que me dice que ese IVA no va a ser acreditable en su totalidad. Y el tercero es el de actos no objetos, es decir, por el fin de mi operación, yo compré productos con un IVA acreditable, los proceso a la mejor, pero mi fin de la operación y lo que yo vendo finalmente no es objeto de IVA
o es exento. Entonces, el IVA de nuestras compras no es acreditable porque no va a haber un IVA generado de mis ingresos. ¿Ok? Esas son las tres consideraciones. Si hay una proporción, que hay una regla que me diga que es una proporción, dejamos la uno. Si hay un fundamento fiscal que me diga que en su totalidad no cumple con un requisito fiscal y por ende no me lo puedo acreditar, dejo el 2. Y si por fines de la operación final de mi comercialización no genera un IVA o está exento, el IVA de mis compras no es acreditable porque está asociado a una actividad no objeta. ¿Ok? Listo. Voy a cerrar entonces esta ventana y voy a pasar al siguiente apartado. En el escenario inicial donde nosotros tenemos la compra para comercializar esos productos, pues podemos asumir que nuestro proveedor nos generó una nota de crédito. Esa nota de crédito es un CFDI tipo egreso. Aquí está el CFDI tipo egreso. Una vez que yo hago el registro del control de IVA sobre esa nota de crédito, la nota de crédito tiene una tasa de IVA al 16 y es emitida por un proveedor nacional. Entonces, lo que nosotros vamos a ver que es que esa nota de crédito tiene una base y esa base nos genera un impuesto. No me voy a meter ahorita con este ejemplo con la proporción, vamos a dejar que ese IVA de la nota de crédito es 100% acreditable, pero es un IVA que va a jugar en contra del mismo IVA acreditable al ser negativo, ¿ok? Dentro de la clasificación, si ustedes observan, vamos a poder visualizar que tenemos los actos a la tasa 16, porque la nota de crédito trae tasa 16. En el subconcepto ya cambió. Al identificar que es un proveedor nacional y al identificar que es un CFDI de egreso el que está asociado, entonces el subconcepto ya me lo cambia y me lo delimita como una devolución, descuento y bonificación. Es importante que este subconcepto es utilizado para cuando tenemos CFDI de egresos, ¿ok? Solamente para CFDI de egresos. Y ese IVA que tenemos acá, pues no tenemos un IVA no acreditable, sigue siendo esa parte de 100% grabado. Le voy a dar clic en guardar, guardo la póliza y cierro. Bien, vamos a ir al otro apartado donde tenemos una compra con diferentes tasas. Puede darse el caso de que nuestro proveedor nos esté vendiendo una serie de productos que estén tasados a diferentes tasas. Entonces, ¿cómo lo vamos a visualizar en el desglose? Al momento de que nosotros hacemos el desglose de IVA, lo que nosotros estaremos validando es que a través de la reestructuración de impuestos se identificaron todos los impuestos que vienen en nuestra factura asociada y este documento tiene tasa cero, tasa exenta y tasa 16. Hay diferentes bases, 1,000 pesos, 500 pesos, 100 pesos, y con base a la tasa, pues vamos a poder visualizar los importes del impuesto. Esos importes se van 100% en proporción. Si necesitamos hacer la actualización de la proporción, lo podemos hacer. Y lo que quiero que veamos con este ejemplo es que cada uno de los impuestos de IVA en sus diferentes tasas tienen un registro en el cual nosotros lo vamos a clasificar. Esa clasificación pues corresponde con cada una de las operaciones, o más bien con cada una de las tasas de IVA, donde tenemos actos pagados a la tasa del 16 porque detectamos que era proveedor nacional y que tenía un IVA al cero, ¿ok? Tenemos acto pagado a la tasa exenta porque detectamos que era un proveedor nacional y tiene tasa cero. Tiene un acto pagado a la tasa 16 porque era un proveedor nacional y tiene tasa 16. En la subclasificación, como lo habíamos visto en los ejemplos anteriores, nos dice que es de más actos pagados a la tasa cero para que se vaya a la sección 5 de datos adicionales, datos o actividades pagadas por los que no se pagará IVA para que se vaya a datos adicionales y valor de los actos pagados a la tasa 16 para que se vaya a la base a la sección 2. ¿Ok?
Estos ejemplos los habíamos visto de forma individual, sin embargo, recordemos que si en el documento hay diferentes importes diferentes tasas de IVA, lo va a clasificar cada una de esas tasas. Y la misma dinámica, si no hay IVA no acreditable, no actualizo en esta parte. Si hay IVA no acreditable, le tendría que decir cuál es la causa. Una proporción, no cumple con un requisito o está relacionado con una actividad que no es objeto. ¿Ok? Voy a guardar el cambio. Y por último, vamos a ver este siguiente ejemplo. Es un ejemplo donde en la compra que nosotros realizamos, el producto que estamos comprando tiene un IEPS. Ese IEPS no está desglosado. Al momento de que yo me voy al registro del control del IVA, sobre el registro del control del IVA, vamos a ver que la reestructuración, el módulo de reestructuración de impuestos pudo ser capaz de identificar dos impuestos. Uno, que sí es computable, porque lo puede leer de manera textual y me dice si es computable, y es IVA al 16%. Mi proveedor fue nacional y me lo categorizó como acto pagado al 16. Como no fue una devolución, pues entiende obviamente que es un acto pagado porque es un CFDI y le estamos indicando nosotros que todo es acreditable. Entonces se va al 100% grabado. Hay un segundo impuesto que se marca como no computable. Se marca como no computable porque no está desglosado en el CFDI. Yo como usuario, por el tipo de operación con mi proveedor, sé que ese fue un IEPS. Lo categorizo. Esto pues nada más es retomando un poquito lo que se veía anteriormente en reestructuración de impuestos. Y al categorizarlo, pues ya sé que es un IEPS. Le tengo que indicar si es tasa o cuota, le tengo que poner el porcentaje de la tasa o le tengo que poner el valor de la cuota. Le voy a decir que en este caso es una cuota, que el valor de la cuota fueron los 44.33 pesos que tengo por ahí y actualizo los demás campos en caso de ser necesario. Cuando tenemos un movimiento o un CFDI donde tengásemos IEPS desglosado o IEPS no desglosado, vamos a poder visualizarlo en esta parte de los impuestos acreditables, ¿ok? Sin embargo, para fines de la DIOT no entran en juego y para fines de la DIOT estos impuestos no se van a categorizar en los conceptos de IVA. El ejemplo está enfocado para que nosotros veamos que una vez que este impuesto está categorizado como IEPS u otro tipo de impuesto, los campos de subconcepto de IVA, causa de IVA y concepto de IVA no pueden ser editados porque sabemos que para la DIOT solamente van a jugar aquellos impuestos con relación al IVA y sus diferentes tasas, ¿ok? Entonces, bajo este parámetro, solamente nos permite clasificar los movimientos desglosados del control de IVA, específicamente los impuestos de IVA. Si por ahí el CFDI tuvo un impuesto local, si el CFDI trae un IEPS desglosado o no desglosado, no juegan para la DIOT y por ende no se pueden clasificar en concepto, subconcepto y causa de IVA no acreditable, ¿ok? Voy a guardar este movimiento y vamos a ir a la siguiente parte. Antes de que vaya a la siguiente parte, voy a ver si hay alguna pregunta que va relacionada con la parte de los escenarios, porque es aquí donde comúnmente salen más dudas. Nos pregunta Alberto, en el caso precisamente, ese es el caso precisamente que sucede cuando en la misma póliza está el REP, ya que observo que lo resta, dando una diferencia en el acreditable y en el reporte final. En este caso, Adalberto, hay que tomar en consideración, si yo tengo una provisión, en la provisión no hago como tal el desglose del IVA acreditable. Hago el desglose del IVA acreditable sobre el REP para que con base a la proporción del REP, sepamos cuál es el IVA acreditable y ese sea el categorizado. La provisión no estaría haciendo el desglose del IVA acreditable porque ese va relacionado con lo efectivamente pagado y lo efectivamente cobrado. ¿Ok?
Nos dice Claudia, cuando tenemos facturas que se pagan en un mes una parte y en otro mes otra parte, ¿cómo debería quedar la información de la DIOT? Muy relacionado con la pregunta anterior. Si tú tienes una factura que se paga en una parte y en una otra parte, estoy entendiendo o estoy asumiendo que es eh, una factura PPD. Esa solamente la provisionas. Cuando tengas el pago de la primera parte, entonces el pago contabilizado, le haces el control de IVA y ese pago se va al periodo en el que estás contabilizando ese pago. El segundo, el tercero, el cuarto pago, pues tendrás que hacer su póliza del pago recibido, del pago relacionado y ese pago o esas pólizas posteriores son las que tendrás que hacer el desglose en su periodo correspondiente. Nos pregunta Iván, ¿hay alguna opción que se vea dentro del visor de pólizas los que ya están aplicados YOD o los cuales no? En este caso, desde el visor no. Sin embargo, pues vamos a ver más adelantito un reporte donde podemos ver a través del desglose cuáles son los que tienen a través del desglose de impuestos, cuáles son los que ya tienen esa información, ¿ok? La de Alma Rosa por aquí ya le había contestado. Dice Carlos, al momento de aplicar una proporción, el sistema de Compa Key en la carga batch te lo manda como si fuéramos contribuyentes que manejan ingresos grabados y no exentos. Lo vamos a ver ahorita, Carlos, que lo analicemos. ¿Dónde lo manda como tal? No hay una categoría que te dice manejas exentos o grabados, sino te dice tus bases que tú me estás reportando, las estoy mandando a partes grabadas o si hay un IVA no acreditable, te lo estoy mandando a una proporción, ¿ok? Carlos, eso lo aterrizamos en el mensaje, en el ejercicio. Ok, por aquí es la pregunta de Carlos. El comentario que nos hacía Ana Rosa. Dice, ¿qué pasa con los proveedores con retenciones? También hay configuración de retención a cada proveedor como fletes y retención solo por servicios. Como tal clasificación por fletes y servicios, no. Lo que el sistema hace es todo lo que son retenciones lo manda a esa clasificación. Y si validamos la estructura que veíamos en la presentación original, en el campo, en la sección 5, Iván, solamente te pide, dime el total de las bases del IVA retenido. No te lo pide con categorización por tipo de operación. En la DIOT, para el IVA retenido, solamente hay un solo campo donde se va el total de las bases, ¿ok? ¿Ok, Iván? A ver, por aquí déjenme ver. Aquí la de Iván está. Aquí nos dice Adalberto, mi estimado, observo que cuando está un recibo electrónico de pago en la misma póliza con una nota de crédito, resta el IVA acreditable, pero el recibo ya está liquidado, solo el saldo pendiente. A ver, déjame nada más ver. Por acá hay un segundo comentario de Adalberto. Déjame ver si está complementada la pregunta, que no. A ver, denme un segundito por aquí para ahondar más en la pregunta de Adalberto, antes de que vayamos a la parte del análisis. A ver, observo que está el pago recibido asociado a la misma póliza con una nota de crédito. Resta el IVA acreditable, pero el recibo ya está liquidando el saldo. Ah, ok.
Es que aquí ya, por ejemplo, el escenario que nosotros tenemos, Alberto, es el siguiente. Está la póliza de la compra, que fue una compra, una compra al contado, y sobre eso estoy haciendo el IVA acreditable con lo efectivamente pagado. Si la póliza hubiese sido a crédito, lo que yo estaría contabilizando es el pago inicial, donde ese pago avala lo efectivamente pagado. Entonces, no estaría contabilizando la compra, estoy contabilizando el pago de la compra. Lo que hace ese pago es nada más saldar el pago inicial. Es decir, si la factura fue de 10,000 pesos y pagué 10,000 pesos, pues ahí lo estoy saldando. Es decir, la compra no tiene un saldo pendiente de pagarle al proveedor. Una vez que tenemos ese escenario, la devolución entra en un escenario diferente, donde la devolución por sí sola tiene una afectación al IVA acreditable que originalmente tengo de la compra. No estoy hablando de saldos de la factura o de la compra como tal, sino de determinar que con base a esa devolución ya hay un IVA que originalmente no me puedo acreditar y que me lo va a descontar. Bajo el escenario, si quieres, ahorita lo aterrizamos cuando vayamos en el análisis, Alberto, para ver si esa parte resuelve la duda, ¿ok? Por aquí nos dice Francisco Batista, faltaría un ejemplo donde hay un REV, la nota de crédito del proveedor. Creo es lo mismo que está diciendo Alberto. Obviamente, como les decía de manera inicial, tengo 11 escenarios. Allá afuera va a haber 20,000 escenarios. Lo que sí quiero es que con estos ejemplos que tenemos aquí podamos más o menos entender la categorización. Este escenario que nos da Alberto y que nos da Francisco me lo puedo llevar por si en alguna capacitación posterior se genera, pues poderlo preparar para que lo veamos desde ese punto. Ahorita con lo que tenemos de escenarios preparados, Francisco, vamos a tratar más o menos de entender la lógica y estoy segurísimo que con ese análisis vamos a poder visualizarlo y ya si tienen la oportunidad ustedes lo puedan replicar o en su defecto, pues para capacitaciones posteriores ver si podemos incluir este escenario que sí es interesante, ¿va? Bien, voy a cerrar esta parte. Vamos a ir a la parte del análisis, donde en la parte del análisis, pues vamos a llegar al proceso de la información, perdón, el proceso de la generación de la DIOT, donde en el sistema vamos a poder visualizar que ahora ya está la versión 2 en este apartado y el proceso sigue siendo exactamente el mismo, donde nosotros como usuarios vamos primeramente a generar la DIOT, indicarle si la queremos ver solamente en TXT o si la queremos ver también en Excel y posterior a esto, pues vamos a ver aquí la visualización en Excel donde vemos esos 54 campos y cómo recaen en esa clasificación y estaremos visualizando nuestro archivo TXT. Adicional a esto, no lo tengo aquí en la diapositiva, pero sí quiero mostrarles un reporte que les va a servir también como análisis y para poder determinar cómo está categorizada su información. Voy a ingresar al sistema, me voy al apartado de control de IVA, donde tengo declaración informativa de operaciones con terceros. Y en esta declaración informativa de operaciones con terceros, vamos a ver que existe la versión número 2. Esa versión número 2 la vamos a utilizar para 2025 y para los ejemplos que tenemos de enero, donde si estamos con operaciones en enero y hoy es día 27 de febrero, pues estoy en tiempo y el sistema salió en tiempo para que los usuarios puedan actualizar su versión, hacer su clasificación y poder enviar su declaración. En este caso le voy a dar clic en procesar y una vez que proceso, pues me genera el TXT, pero además me visualiza la DIOT en Excel, ¿ok? Le doy clic en aceptar y aquí ya tenemos cada uno de nuestros terceros con su tipo. Si ustedes observan, los RFC son distintos. Tengo del 0 hasta el 9 en terminación de RFC y vamos a ir analizando cómo está esa información. El primero de los ejemplos que tenemos aquí en análisis es el
es el siguiente. Vamos a tratar de identificar, yo les voy a ir platicando el escenario y ustedes me dicen de los 11 escenarios que tenemos ahí, más o menos cuál escenario estábamos nosotros o estamos aquí visualizando para la DIOT. En este caso, me dice que en la sección de datos de tercero, pues todos fueron nacionales. Para fines de estos ejemplos no metí ningún extranjero. Para los datos de los actos o el valor de los actos, vamos a indicar las bases, recordemos, de las operaciones en el norte o sur, las bases de las operaciones en el norte, las bases del sur, las bases del resto del país, cuando tuvimos importaciones tangibles y cuando tuvimos importaciones intangibles. Si ustedes observan, en ese primer proveedor hay un valor de acto pagado por 1,000 pesos y hay un valor de devoluciones, descuentos y bonificaciones o actos o actividades pagadas a la tasa 16. Quiere decir que en este escenario estamos visualizando los dos ejemplos donde inicialmente teníamos una compra, por 1,000 pesos y después generamos una devolución. Estos dos fueron al mismo proveedor. Si ustedes observan aquí, en la clasificación de la póliza, del desglose de los impuestos para el IVA lo clasificaba como un acto pagado y en la devolución lo clasificamos como una devolución, descuento y bonificaciones a la tasa 16. De manera rapidísima, si ingreso a esa póliza, pues podemos visualizar que en ese desglose, aquí está, lo mandó a actos pagados, ¿ok? Porque fue un CFDI de ingreso. Para la devolución, lo mandó a devoluciones, ¿ok? La devolución me generaba un IVA acreditable negativo de 16 pesos. A nivel de la DIOT, ¿cómo juegan esos importes? Si ustedes visualizan, en IVA acreditable tenemos IVA acreditable para la zona fronteriza norte, para el sur, para el resto del país. Y si ustedes visualizan, aquí tengo 144 pesos. Esos 144 provienen básicamente de los 160 que me genera la base del 16, menos los 16 que me genera la devolución con base 100, que son 16 pesos, negativos porque eran de devolución. Y aquí me dice, para la DIOT, en IVA se van a ir 144. Entonces, le estamos reportando cuáles son las bases y automáticamente va a saber la autoridad que al ser una devolución, esa base va a generar un IVA negativo y en su total, en su suma aritmética, me van a dar 144 pesos. Para este caso, no hay IVA no acreditable y por ende, pues no hay datos adicionales porque no tuvimos ninguna otra tasa en ese proveedor. Vamos con el proveedor número 8 que tenemos aquí. Ese proveedor nos dice que la operación se realizó en la zona fronteriza norte y que fue un acto pagado, no fue una devolución. Aquí está la base. Esa base nos va a generar un IVA acreditable de 8 pesos. ¿Dónde fue ese IVA acreditable? Pues en la zona norte. Como todo fue acreditable, para este caso no hay IVA no acreditable. ¿Listo? Entonces no hay IVA no acreditable. Y ya ejemplificamos la operación de la compra para comercializar los productos en la zona norte. Vamos con el proveedor con terminación número 7. Aquí nos dice que ese proveedor tuvo una operación o una base de 100 pesos y fue un acto pagado. Quiere decir, el proveedor me emitió una factura, un CFDI de ingreso. Para la zona sur, en este proveedor no hubo devoluciones y esto nos genera para IVA acreditable de 8 pesos. Lo está categorizando en la región fronteriza sur. Como todo está grabado o como todo está acreditable, perdón, no hay proporción, pues no hay IVA no acreditable. Queda en ceros. Mismo escenario, solamente que este lo subclasificamos para que se fuera al sur. Los siguientes dos ejemplos, el 5 y el 6. En estos dos ejemplos no tenemos un acto o actividad
pagado ni una devolución. Si ustedes observan en estos parámetros, está en cero para estos dos registros. Aquí, estos dos. Está en cero. En estos apartados, aquí está cero. Porque no hay una base al 8, no hay una base al 16, no hay una base que provenga de importaciones. Por ende, no hay IVA no acreditable, pero no hay IVA acreditable tampoco. Y lo que vamos a ver es que esas bases de las operaciones que van relacionadas con tasa exenta y con tasa cero o que no sean objetos de impuesto, me las categorizó en datos adicionales, ¿ok? Ok, me los categorizó en datos adicionales. Y aquí se fueron las bases de lo exento y de lo cero, ¿ok? Vamos a ir con el siguiente ejemplo. Vamos con este de acá, el número 4. Ese número 4 me dice, hay una base de 10,000 pesos y fue pagada al 16. Quiere decir que fue un proveedor nacional en el resto del país, ¿ok? Esa base nos genera un IVA acreditable de 1.600. Dice que es al IVA 16, es 1.600. Sin embargo, en esta línea o en este proveedor, vamos a corroborar que en los datos adicionales hay un registro, un registro, y ese es el de IVA retenido. El IVA retenido como tal nos lo pide que lo totalicemos en la sección de datos adicionales. ¿Cuál era el ejemplo? Donde nosotros como comercializadora contratamos a una persona para que nos diera un servicio. Generó IVA, generó retención de IVA y generó retención de ISR. Para fines de la DIOT, el IVA que veíamos en esa parte de la retención lo manda al campo de IVA retenido por el contribuyente. Es este ejemplo, el que teníamos, el de la retención. ¿Qué pasó con el ISR? Pues el ISR no juega en este caso para la DIOT. Ese valor de IVA que tenemos aquí, que son 1.067.67 pesos, lo manda a la DIOT y ojo, para la DIOT se va a ir redondeado a un nivel superior, ¿ok? Entonces, toma la base, determina cuál es el IVA acreditable y si hay un IVA retenido, lo está totalizando para la columna de IVA retenido por el contribuyente, ¿ok? El siguiente ejemplo, los siguientes dos ejemplos van relacionados con las proporciones, ¿ok? Uno es de 1,000 pesos como base, el otro es de 10,000 pesos, el refrigerador que pagamos en efectivo y la compra del cemento que le dieron por ahí un uso y que por ahí hay una regla que es hipotético, ¿eh? Que con base a una regla hipotética estamos determinando que hay una proporción, ¿ok? En este caso, en el IVA acreditable, vamos a ver que uno me indica que son 128 porque había una proporción de 80% donde nos acreditamos en una operación al 16 y va a haber en este caso un IVA no acreditable de 32 pesos. 32 más los 128 me das los 160, el 100%, ¿ok? Y aquí lo vemos clasificado en esta columna que dice asociado a actividades por las cuales aplicó una proporción. Porque le dejamos en la causa, le dejamos la opción 1. ¿Ok? El siguiente, el otro ejemplo era los 1,600. Como nosotros le indicamos que la proporción era cero, todo se fue a la causa, es decir, al IVA no acreditable. No hay IVA acreditable. Aquí en la parte de IVA acreditable no hay. Si ustedes observan en estas columnas azules, no hay. Porque la proporción fue cero, todo se fue IVA no acreditable. Y aquí lo tengo. Son 1,600 pesos. ¿Por qué este está en una columna diferente? Porque le pusimos la causa. La causa era no cumple con requisitos. ¿Y cuál era ese requisito? Pues que fue pagado en efectivo y que por ende no me lo puedo acreditar. Entonces no cumple. Entonces vemos la diferencia entre lo que aplica en proporción y no cumple requisitos, ¿ok?
Ahí es donde radica básicamente esa causa. Y por último, vamos a ver al proveedor con terminación C. Si ustedes observan aquí, el proveedor con terminación C tiene un acto pagado de 120 pesos, tiene un IVA de 19 pesos, pero ese proveedor, de igual forma como IVA acreditable, no tiene IVA no acreditable, pero tiene valores en actos exentos y tasa cero. ¿Cuáles fueron esos dos ejemplos o esos ejemplos? Este ejemplo, este último proveedor, es el que teníamos de nuestras pólizas, donde teníamos una compra a diferentes tasas. Recordamos, por aquí se va a diferentes tasas y donde tenemos esa compra, donde teníamos un IVA de una factura donde también había un IEPS que por ahí no está desglosado. Entonces, aquí vemos, estas proporciones son las que se fueron a ese proveedor en la DIOT, ¿ok? Adicional a esto, hay que recordar que el último campo es un manifiesto donde la persona está manifestando que da efectos fiscales a los comprobantes que amparan las operaciones realizadas con el proveedor. Es decir, tenemos toda la documentación, tenemos los FDIs que amparan dichos movimientos. Por aquí nos pregunta, ¿por qué tienes datos en la columna W? ¿En qué ejemplo fue? Déjenme nada más ver la columna W. Ese es el ejemplo donde teníamos una proporción de IVA acreditable. Carlos, por ahí lo veíamos más adelantito, ¿ok? Este fue el documento que contabilizamos con un CFDI y le indicamos que en el desglose es IVA no acreditable. Nos pregunta Adalberto, para efecto de las declaraciones atrasadas del 2024, algún comentario en una sesión que aún no está validado. ¿Sabemos cuándo estará listo y validado o si ya se puede sin problema? En este caso, Adalberto, hay que tomar en consideración que la versión 18 se centró y todos los esfuerzos fueron centrados para hacer las declaraciones de enero hacia adelante del 2025. Como bien recuerdan, en la parte teórica les explicaba que la plataforma del SAT es la plataforma única que se va a utilizar para las declaraciones de 2024. Si por ahí hay una de 2024 que no hicieron o alguna extemporánea, se tienen que presentar en esa plataforma. Sin embargo, el esquema, ojo aquí, y quiero que lo entendamos bien, el esquema para las declaraciones de 2024 también cambió. Para 2024, en la nueva plataforma, el esquema es de 23 campos. Anteriormente, ¿cuántos campos teníamos? 24. Entonces, hay cambios en el esquema para 2024 que se van a presentar en la nueva plataforma. Todos los esfuerzos se dedicaron para salir en tiempo con lo que es 2024 y se tiene previsto, Adalberto, para las próximas liberaciones validar los cambios de las declaraciones de 2024, las extemporáneas de 2024, bajo el nuevo esquema de la plataforma para 2024, ¿ok? Eso se tiene previsto en versiones posteriores. Aún no tenemos esas fechas, Adalberto, pero estaremos al pendiente. Obviamente, pues nos centramos en que pudiéramos salir a tiempo y que los usuarios que van a tiempo, pues puedan seguir a tiempo en 2025 con lo que tenían que declarar en este febrero proveniente de enero, ¿ok? Para que lo tengamos ahí en consideración. Perfecto. Alberto, pues ahí vamos a seguir pendientitos. Obviamente sí lo tenemos como en el ojo y sí lo tenemos trabajando. Nos dice Jesús Alejandro si va a haber alguna prórroga. Hasta ahorita no hemos sabido de prórrogas al respecto. La página, por ahí, pues la página del SAT, pues, determina qué recursos tiene y, pues obviamente nos tenemos que adherir al funcionamiento de la misma página, que hasta el momento que sepamos no hay alguna prórroga o no que nos hayan informado, Jesús. Continuando con esta parte de la validación, una vez que nosotros generamos nuestra DIOT, el archivo TXT generado, pues es el que nosotros vamos a utilizar para hacer la carga la carga batch en el portal del SAT. Y una vez que nosotros generamos esa DIOT, pues en el directorio de nuestra empresa se generó ese archivito. Ese archivo
está compuesto de la siguiente forma. Lo que nosotros vemos ahorita aquí en pantalla con el Excel, pues se va reflejado a este apartado. Si ustedes observan, pues solamente se compone de valores separados por pipes y con base a la posición, pues sabemos dónde recae. Quiere decir que este valor, por ejemplo, de los 128, nosotros sabemos que es un IVA acreditable por proporción, pues porque tenemos acá nuestro acordeoncito, ¿no? Los 128 está de este lado. Entonces, este archivo de visualización en Excel nos permite entender qué es lo que vamos a presentar con este formato. Cabe mencionar que toda la información que está en este Excel, si el usuario determina y considera conveniente corregirlo o hacer alguna modificación, pues él lo puede hacer sus ajustes y generar nuevamente al darle clic en guardar, generar esos cambios, ¿ok? Para que pueda utilizar ese archivo. Y también, pues, indicar que esta información es la que nosotros vemos. ¿Cómo sabemos? Por ejemplo, hay una pregunta muy común y se las comparto por ahí, decía, a lo mejor yo hice el desglose masivo, el sistema me preclasificó el desglose del IVA de forma masivo, el sistema me lo preclasificó y yo no hice una reclasificación, no revisé las pólizas para ver cuáles eran los conceptos y subconceptos que tenía. Nos podemos apoyar para continuar con esa parte del análisis, nos podemos apoyar de un reporte. Ese reporte está en el menú de reportes, declaraciones de IVA y tenemos el desglose de impuestos de Excel. Ese reporte de desglose de impuestos de Excel se le agrega la misma información que veíamos en el desglose de impuestos provenientes de la reestructuración. Se le agregan ciertos campos para que nosotros podamos tener la visión de cómo están clasificadas nuestras pólizas y en su defecto hacer alguna corrección en la póliza directamente. Voy a ejecutar el reporte para IVA acreditable, que es el que me interesa ahorita para la DIOT, para enero del 2025 y ejecuto el reporte. Bajo ese panorama, este reporte me va a permitir a través de una serie de filtros comenzar a analizar la información. Le podemos dar un uso bastante extenso a este reporte para que lo podamos delimitar. Por aquí en Excel va a aparecer, nos va a dar los datos de la póliza, nos va a dar los datos del CFDI asociado, del cual se extrajeron todos los impuestos que vienen en esos CFDIs, inclusive los que no sean IVA, y me va a dar la pauta de delimitar cuál es el concepto de IVA, el subconcepto y cuál es la causa del IVA no acreditable. Lo mismo que veíamos en la pestaña 4 de desglose de impuestos, en este caso de impuestos acreditables, lo vamos a ver aquí. Entonces, bajo este panorama, yo puedo tener la pauta y delimitar, oye, las operaciones que tuve con el estímulo fiscal de la zona fronteriza, quiero corroborar que las haya clasificado de forma correcta. Aquí están. Lo filtro y digo, ah, pues sí están las de la zona fronteriza, pero resulta que las tengo clasificadas una como norte o una como sur. O todas como norte y debieron de haber sido como sur. Entonces, aquí yo ya tengo un panorama para determinar estas dos pólizas, las de egreso 18 y 19, tengo que validarlas y hacer la clasificación correspondiente de sus conceptos y de sus subconceptos, ¿ok? Subconceptos. Voy a regresar todos los campos. Quiero validar si tengo algún otra, algún otro proveedor que necesite revisar. Puedo identificar a lo mejor que el proveedor Felipe García me genera operaciones en diferentes tasas y quiero corroborar que efectivamente tenga las tasas categorizadas de forma correcta. Aquí, por ejemplo, este proveedor Felipe García tiene importes o bases a diferentes tasas. Y aquí tengo un IEPS. Ah, no, no me interesa ver IEPS. Ahorita para fines de la DIOT, pues no me interesa ver IEPS. Solamente quiero ver IVA. Puedo corroborar entonces que estas tasas sean las que yo estoy esperando visualizar. Y por ende, al tener varias tasas con un mismo proveedor, quiero corroborar que estén categorizadas de forma correcta. Así está categorizada la del cero, la del exento y las que me generaron IVA.
Entonces, esto está bien categorizado. Si por alguna razón yo necesito hacer la actualización del concepto de IVA, pues lo puedo validar con que póliza está el movimiento y dónde es donde debo de hacer los ajustes, ¿ok? Este reporte nuevamente lo vamos a localizar en el menú de reportes, declaraciones de IVA, tenemos desglose de impuestos en Excel y aquí lo estamos visualizando en Excel para que lo podamos visualizar. Trae la información de la póliza, la información del CFDI asociado y además el desglose de todos los impuestos que vienen en la póliza y para el caso de la DIOT nos podemos apoyar de los impuestos de IVA están clasificados y poder hacer un análisis y en su defecto determinar qué pólizas son las que podemos o necesitamos ajustar, ¿ok? Bien, este reporte de Excel de verdad les va a dar una pauta para poder hacer el análisis. Por aquí nos dice Kitsia, dice, el día de ayer por la tarde cargué la información de la página de la DIOT, el SAT en este momento me aparece el mensaje, estimado contribuyente, la información previamente cargada se encuentra en proceso de validación. Favor de esperar a que concluya la carga de la información a reportar. ¿Sabe a qué se refiere? Kitsia, no soy encargado de la página del SAT, pero por experiencia te puedo decir, yo hice pruebas de las sesiones que tuvimos el día lunes, el día martes y el día miércoles ayer me aparecía ese mensaje. Es decir, los archivos que yo cargué los tenía el SAT, los estaba procesando y todavía no los terminaba de procesar. Eso causaba o eso indica que el archivo que tú cargaste sigue procesándolo. Es funcionamiento de la plataforma del SAT y lo que en mi experiencia, que no soy el administrador de la plataforma del SAT, en mi experiencia era simplemente esperar. Yo te recomendaría que valides, estés al pendiente para que veas cuándo te pueda ya arrojar los resultados, ¿ok? Bien, con esto pues básicamente estamos llegando al final de la sesión. Recordemos que por ahí algunas de las preguntas, tenemos más de 100 asistentes. Traté de contestar las preguntas más enfocadas hacia los ejercicios que tenemos preparados para que ustedes puedan entender esa parte de la clasificación y cómo analizarla a través de la visualización en Excel y apoyarnos del desglose de impuestos en el archivo de reporte de Excel, ¿ok? Les recuerdo que la sesión está siendo grabada y la van a poder consultar entre el día de hoy y mañana directamente en Mi Gestión, en el apartado de capacitación, podcast y tutoriales. Ahí la pueden localizar. Y de igual forma, quiero aprovechar la plataforma para invitarlos y que estén al pendiente de las capacitaciones, donde en los próximos días, cuando ustedes ingresen a My Capacitación y se autentiquen en Mi Gestión, puedan corroborar cuáles son las sesiones de capacitación, tanto presenciales como web, para para el siguiente mes. El calendario estará disponible en los próximos días, pero de igual forma, si no reciben el calendario directamente en capacitación, cursos a distribuidores, cuando vean el apartado de cursos a distribuidores, los que vean como oficinas son los presenciales. Si ustedes están en la oficina, por ejemplo, de Guadalajara, aquí pueden checar los presenciales para el próximo mes, una vez que ya estén publicados. Y si ustedes se van al apartado de sesiones en línea, aquí van a ver todos los webs como el que estamos en el día de hoy. Ahorita están los de febrero. En los próximos días estaremos mandando el comunicado con los de marzo, tanto presenciales por oficina o webs como son los de sesiones en línea. Bien. Y de mi parte, pues agradecerles nuevamente por atender a la sesión. Esperamos sus comentarios. Al momento de que finalice la sesión les llega por ahí la encuesta. Esta presentación va a estar disponible también junto con el video para que la puedan descargar desde Mi Gestión y pues sus comentarios siempre son bienvenidos. Que tengan muy buena tarde y nos vemos en las próximas capacitaciones. Hasta la próxima.